importante, sin lugar a dudas, del que tanto también se habló, ¿no? De cómo se iba a terminar de conformar, de modificar, luego del no al fideicomiso. Me estoy refiriendo al presupuesto departamental. ¿En qué se va a hacer hincapié? ¿Cómo se van a distribuir los finitos recursos departamentales? Estoy con Roberto Sarabia, lo recibo con muchísimo gusto, al edil departamental, integrante además de la comisión número 1, que es quien, bueno, ha dado, ahora ya fue aprobado por el plenario, pero quien ha estudiado y armado todo este proyecto. ¿Cómo andás, Roberto? Buen día, bienvenido. Buenos días, Cecilia, un gusto estar contigo y la audiencia de la radio una vez más. Un gusto recibirte. Roberto, lo primero preguntarte, ¿se quedó conforme con el articulado, con el contenido de este presupuesto? ¿Es un buen presupuesto o es dentro de lo que se tenía aceptable? Mirá, dentro de los presupuestos últimos que estamos tratando, es de los mejores diagramados para empezar, ¿no? Se incluye todo, incluso los dineros que, como tú decías, de la asistencia financiera, posible fideicomiso, están agregados dentro del propio presupuesto. Esto significa que se buscará alternativas dentro de estos años para mantener andando algún tipo de proyectos que estaban comprendidos, más allá que existe en el propio presupuesto un artículo que es el 20, en el cual dice que si los ingresos previstos no se realizarán, el intendente abatirá el monto equivalente a los gastos proyectados. O sea, eso se puede utilizar o no en la medida de lo que puedas tener para gastar. Mirá, creo que después en la discusión del presupuesto, que no fue votado en general por la oposición, de todas maneras ellos acompañaron una serie de artículos. El presupuesto constaba de 102 artículos y bueno, aproximadamente una treintena de artículos no fueron acompañados, entre 30 y 40 por la oposición, el resto sí. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones esgrimidas? ¿Por qué no se acompañó? No, hay artículos que son fundamentales, que muchas veces dan la pauta de cómo te querés parar, valga la redundancia, con respecto a ese presupuesto. Entonces yo que sé, el artículo 1, que es fundamental, donde habla de cualquier dinero vas a tener durante este año, por ejemplo, no fue votado, ¿me entendés? Es el que dota de los soportes para el ejercicio 2021. Te pongo un ejemplo para no aburrir a la audiencia con detalles más precisos con respecto a lo que son números, ¿verdad? Bien. Pero otro articulado sí fue acompañado por ellos, algunos que son artículos solamente de forma, pero algunos de normas presupuestales, por ejemplo, sí fueron acompañados. Pero es lo que sucede cada vez que hay un presupuesto. Se necesita una mayoría de 16 votos para sacar un presupuesto, y nosotros teníamos 20. De todas maneras, fundamentalmente el Partido Colorado, que acompañó más artículos que el Partido Nacional. Tuvo más afín, a la idea del presupuesto. Ahora, Roberto, ¿cuál es, en qué se hace hincapié? ¿En qué se centra? ¿A qué le da prioridad este presupuesto? Porque se ha hablado mucho de esto de bueno, por lo menos ya solo la mantención de lo que tenemos nos insume prácticamente todo el presupuesto. Pero vos hablabas también de cuestiones nuevas, de mejorar la infraestructura, etcétera. ¿Cuál es en realidad el énfasis que le da a este proyecto? Mira, yo me hice un poco de hincapié en la sesión, porque mucho se habló sobre números y sobre proyecciones, a lo que es el mensaje propiamente dicho del intendente, que es un mensaje ayornado con la realidad que vive el departamento, fundamentalmente con el tema de pandemia. Sabido es que la intendencia ha gastado una cantidad de dinero más que importante en el tema pandemia en estos meses, y eso es una proyección que se va a seguir probablemente a lo largo del tiempo. Entonces nosotros hablábamos un poco de un mensaje que da el intendente, en el cual habla mucho sobre el tema de la emergencia, los desafíos sanitarios, ¿verdad? El tema de los municipios, porque en Canelones, vos lo sabés y siempre yo te lo digo, tenemos 30 municipios para atender. Hay departamentos, siempre hago la comparación con Flores,
tiene uno solo. Yamatú profundizaba en aquello que estábamos en una especie de una estrategia de guerra total para afrontar las secuelas sociales y económicas con recursos propiamente dichos de la Intendencia. El otro día nos enterábamos que en esto del preparar vacunatorios, en el traslado de gente, y yo hacía hincapié de eso en el departamento, de un lado hacia el otro, porque vos sabés cómo ha sucedido el tema de la agenda, nunca se pudo regular, y bueno, quienes tenemos medios propios de locomoción podemos concurrir, pero hay mucha gente que no, por las líneas de ómnibus, entonces se puso en el servicio de cada municipio. Por ejemplo, muchísima gente de Las Piedras venía a vacunarse a Toledo. Nosotros tenemos vacunatorio en San Jacinto, la gente se apunta acá, pero lo mandan a San Ramón, y no tenés manera de ir a San Ramón en bus, no tenés. Bueno, yo el otro día me apunté en Pando, que me había dado las primeras 2 dosis, me mandaron a Salinas, por decir algo. Y en todo ese tema de infraestructura y de apoyatura, la Intendencia ha colocado mucho dinero. Ni que hablar, y lo explicó la directora Gabriela Garrido, lo que ha sido el apoyo en merenderos y en todo lo demás, el apoyo a la infancia. Eso crea algo nuevo en los presupuestos que evidentemente la Intendencia, para empezar, no lo tenía previsto, ¿verdad? En el periodo anterior ni en lo que va de esto. No te olvides que el presupuesto siempre va un año más del periodo de gobierno, porque recién nosotros estamos votando ahora en el 2011 un presupuesto cuando el gobierno normalmente hubiera arrancado a mitad del 2010 en julio, si el cambio hubiera sido el correcto, que no fue por el tema de la pandemia, ¿no? Y en cuanto a los proyectos que existían en el tema de la asistencia financiera, de alguna manera se van a tratar de priorizar algunos en el departamento. También fue muy importante la exposición pre-presupuesto de las direcciones, y también, por ejemplo, la que hizo Jorge Marrero, el director de obra, donde simplemente en aquello tenés 2.800 kilómetros de caminería en el departamento de Canelones, donde la gran mayoría la tenés con dinero del departamento, y tenés más caminería que el propio Tacuarembó, que es el departamento más grande, y tenés un tránsito, lo hablábamos fuera de versión, como dice cuando hablamos de los pasillos, lo que es, por ejemplo, el tránsito de camiones en la caminería rural del departamento de Canelones, que hoy todavía siguen muchas veces cortando por un lado o por otro y no por las carreteras principales, y todo lo que conlleva con respecto a mantenimiento, más ese cambio climático famoso que a veces no asimilamos, el cual hace que algunos tipos de tempestades que tenemos fundamentalmente en la época invernal arrasan con todo. ¿Y por qué decís que fue particularmente especial, importante la exposición de Marrero? ¿Qué fue lo que aportó en ese sentido? ¿Cambió algo del presupuesto? ¿Permitió redirigir fondos? Mirá, con Jorge nos conocemos de una vida en política. Yo me inicié en política justamente con Jorge Marrero y Eduardo Márquez, como compañero conocido de Pando, hace muchos años, más de 30 años. Y Jorge tiene un dejo de sinceridad que a veces otros no lo tienen, ¿no? Entonces, a veces se dice que nos mandan la guerra con un escarbadiente, y el loco trata de alguna manera de cubrir todo el departamento, tiene muchísimo conocimiento, ni que hablar de la zona rural, pero también del resto de las zonas urbanas también. Y entonces nos hizo una presentación ahí con los kilómetros que se pensaban hacer por municipio. Por ejemplo, me enteré yo, y soy de la zona, la diferencia de caminería rural que tienen Míguez y Tala fundamentalmente con respecto a lo que pueden ser otros municipios que son más urbanizados del departamento. Caminería rural que en una época no existía, que se fue construyendo, y el solo mantenimiento conlleva una atención importante de la propia dirección de obras, ¿no? Bien, pero por eso te preguntaba, yo me imagino la exposición de Marrero siendo crudo con lo que se necesita, seguramente las necesidades que hoy plantea Canelones, por ejemplo, en tema de caminería, por los destrozos que se han generado, por el retroceso que se generó también por el parate que hubo, ¿se necesitará más presupuesto solo para mantener eso, Roberto? No, yo creo que el mantenimiento de lo realizado está dentro del propio presupuesto asegurado. Lo que sucede es que vos venías avanzando en algunos proyectos también en el departamento, y evidentemente tenés que mejorarlos. Te pongo el ejemplo de lo que ha sido el cambio de luminarias LED en el departamento, que se sigue adelante, se va a realizar. Si tú haces un parate en todo eso, te imaginás lo que es la posición de la ciudadanía, porque
a las cosas que se realizan, a lo bueno te acostumbras muy rápido. El problema es acostumbrarte cuando las cosas no salen en el departamento. Yo creo que fue una de las exposiciones importantes que tuvimos, también como la de, creo que te lo manifestaba el otro día, Rodrigo Mengual, la parte de vivienda, que es algo nuevo que se empieza a encarar, en convenio con lo nacional, porque cuando hablamos que el departamento de Canelones colabora con el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, con MEVIR, es con el tema de los terrenos, ¿verdad? Sí. Pero hay planificado algunas cuestiones que van enganchadas con lo nacional, más allá del gobierno de diferentes signos, que uno apuesta a que se pueda mantener o que se pueda mejorar a lo largo del tiempo, porque no te olvides que está quedando 4 años todavía de este gobierno, tanto el nacional como el departamental. Bueno, el departamental un poco más por el tema del desfasaje de las elecciones. Y creo que algunos signos no habían sido buenos de relacionamiento. Sí. Hay una apuesta a mejorarlos de aquí en más. Tú sabes que una cantidad de temas nacionales aterrizan en Canelones e impactan en el departamento de Canelones, y por eso también vemos muchas veces actores nacionales que no son de nuestro partido político recorriendo el departamento con propuestas sobre cuestiones que escapan a la órbita concretamente de que son de la Intendencia de Canelones. Pero yo te hacía un poco te decía a ejemplo, ¿no? El tema de obras y lo que había planificado, porque en este periodo, te cuento, se hizo un inventario para los pavimentos urbanos por municipio y tipo de pavimento, algo que no se había realizado en el pasado, y por eso te decía que es un presupuesto diferente. Bien. Como te decía yo, con el mantenimiento de lo que va a ser la caminería rural a full, con proyectos 2021, con conectoras que se realizaron, algunas en realidad que se estaban terminando y otras que se están planificando a pesar de lo que suceda. Y esto habla de la continuidad de un plan vial departamental hacia al final del periodo. Que también tenés aquello de la continuidad del proyecto integral de la ciudad de la costa, con cuestiones que dependen de dineros como fideicomiso que hemos votado, más el agregado departamental que tiene que tener cada una de estas obras, ¿no? Bien, me quedé también con eso que vos mencionabas del famoso artículo 20, que se faculta al intendente a, de alguna manera, dejar sin efecto, si no se cumple con determinado ingreso que está proyectado, obviamente es un presupuesto, si a la intendencia no le termina ingresando lo que estaba previsto, va a tener la posibilidad de dejar sin efecto obras el propio intendente. Cualquier tipo de gasto. Ese es un artículo que siempre, con otro número, muchas veces, ¿no? Siempre existió en los presupuestos. ¿Verdad? Siempre es un artículo que diríamos que te regula lo que son los gastos en el departamento para el propio quinquenio. Muchas veces nosotros vemos con una cantidad de articulado que es pesado, pero es una especie de llave que regula también, porque si no, si te pones a hacer todas las cuestiones de dinero, no puedes endeudar eternamente al departamento, más allá que todos los departamentos tienen un pasivo importante. En este caso regula también, es una propia regulación, este artículo, el efecto de no gastar mucho más de lo que ingresa de dineros nacionales y dineros departamentales. Porque, nosotros en la presentación que nos hizo la contadora, la economista Tavares, nos enteramos de algunos números de Canelones que no teníamos idea, porque esto no es solamente un tema de obra, el ABC del departamento, sino también la situación que tenés al día de hoy, con aquello como 10.000 personas más que están desempleadas, 16.000 que cayeron por la línea de pobreza, pero resulta que es el más alto porcentaje, por supuesto que son niños. Entonces tenés a veces que desviar la atención o desviar algunos dineros a mitigar otras cuestiones que están mal en el departamento, como lo que hablaba yo con lo que son la emergencia alimentaria y la emergencia sanitaria, ¿verdad? Vos hablabas también de que, independientemente de que no se aprobó ese ingreso de gasto por concepto de fideicomiso o endeudamiento en general, se sigue adelante o se proyectan muchas de las obras que en definitiva se iban a realizar con esos fondos. ¿Y a través de qué mecanismo se plantea financiarlos? Mirá, como lo había dicho creo que el secretario general, en alguna nota creo que tú hiciste, existen ofrecimientos al departamento de Canelones por aquello de la buena calificación financiera que ha obtenido en los últimos 15 años de asistencias financieras y otro tipo, y quizás a corto plazo, ¿no?
Hoy por hoy está descartado el instrumento de asistencia financiera similar al fideicomiso, y tenemos el mismo problema que tiene la Intendencia de Rocha, que es de otro signo político, o la Intendencia de Río Negro, por nombrar tres, aquello que se llamaba en algún momento como el famoso enroque de dinero para la Intendencia votado por diferentes partidos políticos. Algo que hoy por hoy está descartado en la medida de que cada uno de los partidos, pero voy a poner a los dos con mayor cantidad de intendencia, el Partido Nacional y el Frente Amplio, funcionan de diferente manera o funcionan de acuerdo al departamento. No es lo mismo el Partido Nacional en el departamento de Canelones siendo oposición que siendo gobierno, ni tampoco es el Frente Amplio en otros lugares donde es oposición con respecto a Canelones o Montevideo que es gobierno. Entonces hay diferentes cuestiones. Lo que tiene este presupuesto, no digo como diferente, pero es una apuesta también al tema del tema de la juventud. En el tema de deportes y cultura hay una apuesta importante, unos 740 millones de pesos más, a los efectos de encargarse de ese segmento de la sociedad que muchas veces no tiene sus espacios o no es bien atendido, y en este momento de pandemia mucho más que se necesita, ¿no? Y hay 573 millones de pesos más, por ejemplo, en gasto social. La tecnología, innovación, hay algunos ajustes en puntos que antes quizás en otros presupuestos no existían, y teniendo en cuenta que Canelones, y yo lo dije en el pasado, sucedía cuando el gobierno del Frente Amplio, no en la misma medida que ahora, pero en las transferencias del gobierno nacional por habitante somos los que estamos en segundo lugar, los que menos recibimos, junto a Montevideo, y en la otra punta están Durazno y Flores, que de acuerdo a la cantidad de habitantes reciben mucho más. Y también sabemos que en el quinquenio vamos a recibir 176 millones de pesos menos de asistencia a los municipios, y eso es un resorte de nivel nacional que hay que ver cómo se soluciona y cómo se trata con respecto a los proyectos que muchos municipios ya han tenido, que han planteado vía OPP, vía dinero nacionales, y que por ahí no se cumplen, y en eso entran los 30 municipios, ¿no? Los 21 del Frente y los 9 del Partido Nacional. Ahora, se ingresó o entró a jugar una cuestión distinta que el otro día votó el Parlamento Nacional también, y que puede tener un efecto importante aquí en el departamento de Canelones, y que tiene que ver con el tratamiento que se le va a dar a la formación de nuevos asentamientos, de alguna manera responsabilizando también o conminando las intendencias a que cumplan su rol de policía territorial, y que traten de impedir esos asentamientos, porque una de las cosas que vos mencionabas por allí, y lo mencionan casi permanentemente acá, es el gran crecimiento. Hay zonas, el otro día creo que lo decía el jefe de policía de Canelones, la zona de Salinas y qué sé yo, ha tenido un crecimiento que no ha tenido ninguna otra ciudad de Latinoamérica. Y todo esto se debe a asentamientos irregulares en la mayoría de los casos. Hasta el momento eso significaba un aumento de partidas económicas para hacer frente a eso. Ahora hay como un cambio de paradigma, y es, el gobierno departamental tiene que hacerse cargo de eso. No puede dejar conformar tantos asentamientos para después pedir plata. No sé si me explico, Roberto. Ustedes seguramente estarán al tanto de esto y lo que le puede significar a Canelones. Si se comprueba algún tipo de desidia, por decirlo de alguna manera, del gobierno departamental, incluso las partidas pueden ser menores. Sí, a ver, en vivienda y convivencia ciudadana hay más de 388 millones de pesos que dedica este presupuesto, pero les voy a decir una cosa, los asentamientos han sido toda la vida. La gente del interior del país, del interior profundo, normalmente viene a Montevideo buscando mejorar su realidad económica, su realidad familiar, hasta muchas veces aquello para que los hijos puedan estudiar. Después se encuentran con realidades que son diferentes, que nos golpea. El Uruguay es bastante similar en todos lados, más allá que el promedio de ingreso por cápita anual salarial es mayor en la zona sur, también así son los gastos. Y bueno, la gente siempre se acumula los cinturones de pobreza en el entorno de Montevideo, y eso se ha extendido rápidamente a Canelones, fundamentalmente en la zona balnearia que tú expresabas, en la zona norte. Porque si tú ves el corredor norte y seguís hasta San Luis, etcétera, está ampliamente poblado. Y a ver, del nivel departamental, aquello de la policía territorial, como decís vos, pero acá lo que la gente necesita
es construcción de construcción de viviendas de alguna manera, y después también va enganchado con el tema del trabajo. Yo no tengo los números acá, pero el presupuesto nacional a vivienda le dio muy poco. Estoy hablando del número nacional, es muy poco. Hay recortes muy importantes en el tema de vivienda. Ustedes escuchaban en el debate en el Parlamento con respecto a lo que se le daba a cada uno de las cooperativas de vivienda, por ejemplo. Hay cambios importantes en el presupuesto que a veces son muy largos de escuchar. Habrás escuchado el tema de colonización, cómo se la recorta también en parte. Entonces los dineros nacionales tampoco son muy abundantes para hacer propuestas que engloben y en conjunto con las intendencias mejorar la asistencia. Lo que ha hecho la Intendencia de Canelones fundamentalmente en toda esta zona por ahora es una asistencia social, aunque concuerdo contigo en aquello de que bueno, hay que apretar un poco más el tema de los asentamientos, el tema de los terrenos en donde se ubica la gente, que es un tema que viene de toda la vida. Yo casi una cantidad de años que estoy en política, eso siempre sucedió. Lo que sucede, y yo lo digo siempre, que hay un antes y después de las redes sociales, la gente se entera mucho más rápido de todo, de la realidad de la información o de la información deformada que califica algunas cosas de una u otra manera que muchas veces no es la verídica. Bueno, pero lo que sí es constatable es que ha aumentado considerablemente el número de asentamientos irregulares. Y ha aumentado la población de Canelones. Mira, el otro día en sala, en este tipo de discusiones que se dan y que siempre existen, donde se le acusa al gobierno de Canelones de tener demasiados cargos de confianza. Nosotros justo hacíamos un paralelismo con lo que son otros departamentos comparado a la población, como es también la cantidad de funcionarios municipales de la Intendencia de Canelones, con respecto a intendencias que tienen muchísimo menos población, te diría 10 veces menos que Canelones, y en ese sentido no estamos tan mal. No quiere decir que sea la panacea Canelones, pero estamos mejor parados que otros departamentos. Nosotros, le digo, hablábamos, no quería hablar de números, pero tenemos que la recaudación departamental en pesos siguió creciendo, y en líneas generales sabemos que viene a menor ritmo, pero por lo menos no tuvo una caída que era lo que muchos teníamos. Y también tenemos la morosidad de contribución inmobiliaria que andaba en el torno del 70% en el 2004, la tenemos estabilizada aproximadamente un 40% cuando se sabe que las vecinas y los vecinos, si tienen que priorizar entre comer, entre ponerle algo a la olla y pagar la contribución inmobiliaria, van a hacer lo primero. Sí, no, sin duda, obviamente, por eso también yo antes te preguntaba el tema de la proyección de los números en términos generales, ¿qué piensa la Intendencia que va a pasar? Y también te digo, un factor que es la presión tributaria departamental en cuanto a los ingresos. Canelones, después de 33 fuentes del OPP en este momento, nosotros como departamento somos los segundos en menor presión tributaria, cuando tenés en la otra punta tenés a Maldonado y Flores con una mayor presión tributaria sobre los vecinos del departamento. Estamos teniendo unos problemas técnicos, no estoy escuchando en este momento a Roberto, ya lo vamos a solucionar. A ver, ¿ahí me escuchás, Roberto? Te escucho claramente. Ahí está, muy bien. Vamos a dejar por ahora el tema del presupuesto, vamos a ver cómo sigue esto, pero no puedo dejar de preguntarte también, hablando de la diversidad de Canelones, de los intereses de Canelones, lo que ha sucedido en las últimas horas con respecto a la decisión que después se volvió atrás de la Suprema Corte de Justicia de eliminar juzgados de paz. Ya afortunadamente se ha dicho que se va a dejar en suspenso por ahora esto. Sí, mirá, nosotros en San Jacinto pasábamos a ser como una especie de centro de juzgados, todos, tanto en la zona como Tala y Miguel venían a San Jacinto. En realidad, yo creo que los juzgados no pueden desaparecer, porque en realidad la justicia tiene que estar presente a lo largo y ancho de todo el país, ni que hablar en otras zonas del interior. Acá en esta zona, concretamente el departamento de Canelones, hubo una movida importante de vecinos con la juntada de firmas de Miguel, Tala, Monte, que es anexo prácticamente a Miguel. Ahí tenemos un compañero edil, Daniel Kiko Pereira, que es compañero del MPP, que se estuvo moviendo muchísimo con ese tema, lo planteó en la junta departamental, ha estado en las redes trabajando,
A nivel parlamentario también los diputados del Frente Amplio en primer momento se manifestaron sobre esto, luego existió un eco del resto de políticos del departamento, los políticos electos. Hubo una reunión en Tala ayer, antes de ayer, donde participaron todos los partidos, y claro, lo que a nosotros nos preocupa, bueno, que es una especie de suspensión. Sabemos que los recursos hacia la Suprema Corte también han sido bastante menguados. Yo no sé si esto implica cerrar juzgados por un lado y, bueno, tener nuevos juzgados de familia, quizás a lo largo y ancho del país, pero no en estos lugares propiamente dicho. Lo bueno de todo esto, bueno, en principio la suspensión, habrá que ver cómo sigue, pero hay una movida importante de la sociedad con respecto a varios temas. Muchas veces no es lo que toman los grandes medios televisivos, por ejemplo, como hacer las protestas en Florida, pero está aquello el abajo que se mueve con lo que son las reivindicaciones justas de diferentes sectores de la sociedad, y en este caso, concretamente en el departamento de Canelones, yo creo que se ha movido rápidamente. Nosotros pensamos que deben seguir estando los juzgados en estos lugares del departamento, y ni que hablar en el interior profundo del país, donde muchos servicios por determinados motivos han ido desapareciendo, también porque el mundo fue cambiando. Hoy estamos en el mundo online mucho más que en lo presencial, pero me parece que fue atinada la decisión de suspender y va a estudiar todo esto. Bien, no puedo dejar de preguntarte también por otro tema que está a punto de definirse, pasar al plenario, por lo que me informan extraoficialmente, y que tiene que ver con los pasos que se están dando desde el órgano legislativo departamental para prohibir la pirotecnia sonora. Sí, es un viejo tema que viene del departamento de Canelones. Nosotros hemos tenido sobre la mesa, como quien dice, por lo menos 2 proyectos con articulado e intenciones de que esto se prohíba por parte de todos los partidos políticos. Hemos estado recibiendo diferentes asociaciones. Esta semana estuvimos con los importadores. Nos está quedando a propuesta de los ediles de todos los partidos políticos recibir el servicio de armamentos del ejército. Se pidieron informaciones al CENAC, el Centro Nacional del Quemado, también a la Cátedra de la Universidad de la República de Medicina. O sea, se está haciendo un trabajo muy, muy completo. Estamos, diría yo, muy cerca de las fiestas de fin de año. Los empresarios nos manifestaban que ellos tienen todo comprado porque compran a inicio de año. Y bueno, y está aquello entre la prohibición total y la regulación. Hay diferentes decretos, diferentes departamentos con respecto a esto que no son similares, se está estudiando. Pero lo más llamativo es que hay 2 proyectos en el Parlamento, uno del año pasado y uno de presentado por una diputada de Cabildo Abierto, que están, yo te diría, en punto muerto. Es un tema muy, muy complejo, pero bueno, en Canelones se está trabajando. Nos queda por recibir alguna gente más, y suponemos nosotros que para fines de septiembre se va a estar sacando algo, o una ordenanza con respecto a esto. Faltará reglamentar, etcétera. No te puedo decir concretamente lo que va a decir el texto, porque esto se está, no digo negociando, sino trabajando en la comisión más pequeña integrada por diferentes ediles de los 3 partidos políticos, que están trabajando a full, incluso paralelamente con lo que era el tema presupuesto. Nosotros trabajábamos con el tema presupuesto y estos compañeros en lo otro, para tratar de llegar a un texto acordado y que se pueda votar dentro del próximo mes en la Junta Departamental. Pero habría consenso, Roberto, ¿no? Aquí habría absoluta unanimidad del legislativo. Hay algunas cuestiones que están entre aquello de prohibir y regular. No nos olvidemos nosotros que en la pirotecnia no vive de este tema muchísima gente en el departamento de Canelones. Estamos también ante un problema económicos importantes, gente que aquí es más trabaja en eso cerca de fin de año. También la pirotecnia incluye los festejos de que se sale campeón tal o cual cuadro, si ¿entendés? Sí. No es solamente el 24 y el 31, también está todo el problema de los chicos con autismo, está el tema de las mascotas. Es un tema muy complejo, y te digo, en unos 15 días más, 20 días más, creo que vamos a estar llegando a algún tipo de definición en
la comisión para poder pasar, como decías tú, un texto acordado al plenario de la Junta Departamental. Muy bien, lo vamos a seguir muy de cerca y también lo que tiene que ver con la ejecución de este presupuesto y bueno, todo lo que se viene para adelante en materia de desafíos para Canelones. Roberto, te agradezco mucho este rato aquí en Radio Continental, un gusto escucharte. Bueno, Cecilia, muchas gracias, un saludo a la audiencia. Abrazo enorme. Bueno, así estaba Roberto Sarabia, integrante de la comisión número 1 de presupuesto.